La batalla de Pichincha fue un enfrentamiento bélico ocurrido el 24 de mayo de 1822, entre el ejército independentista, comandado por el general Antonio José de Sucre, y el ejército realista, dirigido por el militar español Melchor Aymerich. El enfrentamiento, llevado a cabo en las faldas del volcán de Pichincha, fue decisivo para la independencia de Quito y todas sus provincias, dando como resultado la formación de la República del Ecuador. Origen de la batalla de Pichincha. Los hechos que ocasionaron la batalla estuvieron influenciados por los movimientos independentistas en el año 1810, y que pedían la liberación de las colonias españolas en América. En Ecuador, para el año de 1809 se había instalado la primera Junta de Gobierno Autónoma en Quito. Más tarde, en 1820, la ciudad de Guayaquil declara su independencia del dominio español. Esto sucedió gracias a la ayuda de los ejércitos criollos o independentistas. El 11 de enero de 1821, Bolívar nombra en la ciudad de Bogotá a Antonio José de Sucre como comandante del Ejército del Sur. Posteriormente, Sucre fue enviado a Guayaquil en sustitución del general José Mírez. Después Sucre inició su viaje con sus tropas desde Guayaquil hasta Quito, con el objetivo de expulsar a los españoles de esta ciudad. Sucre se aproximaba a la ciudad de Quito y, para evitar encontrarse con los españoles, dispuso que sus tropas flanquearan al enemigo subiendo a las heladas laderas del Cotopaxi, hasta aparecer el 16 de mayo en el Valle de los Chillos. Ese mismo día, al descubrir la estrategia de Sucre, los españoles se replegaron y entraron en Quito, ocupando las principales calles del sur de la ciudad. Este asumió la misión de que la provincia de Quito se incorporase a la República de la Gran Colombia, para conseguir, con esto, la liberación de la ciudad y su independencia del Imperio Español. Después de muchas penurias en la noche del 23 de mayo de 1822, llegó el ejército de Sucre, integrado por 971 hombres entre guayaquileños, cuencanos, argentinos, chilenos, colombianos, etc. Empezó a escalar el volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación para la batalla que sellaría la independencia de esta parte de América. A la vanguardia, el general Córdoba avanzaba con el Magdalena mientras que el Albión se encargaba de proteger la retaguardia, y custodiar y distribuir el parque. Al amanecer del 24 de mayo, en las faldas del Pichincha y teniendo como premio la libertad, el pueblo de Quito fueron emocionados testigos del momento más glorioso de su historia. El combate fue sangriento y feroz, pues las fuerzas realistas estaban conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en esta parte del continente. Al caer la tarde, viendo que ya los españoles no podían continuar luchando, Sucre se acercó a la ciudad y por medio de Bolívar intimó a la rendición de Aymerich, quien comprendiendo que ya no podría resistir el empuje de los patriotas, aceptó la honrosa capitulación que Sucre le ofreció, la que fue convenida y ratificada al día siguiente, estipulándose en ella la entrega de la ciudad y del fuerte del Panecillo, con todo lo demás que existía en el territorio de Quito, incluyendo el de Pasto. Gracias a lo cual Bolívar pudo consolidar la independencia de la Gran Colombia.